Democracia y Educación, por John Dewey, 95, capítulo 23. Aspectos vocacionales de la educación. 2. El lugar de los fines vocacionales en la educación. Teniendo en cuenta el contenido variado y conexo de la vocación y el amplio fondo sobre el que se proyecta una vocación particular, consideraremos ahora la educación para la actividad más característica de un individuo. 1. Una ocupación es la única cosa que equilibra la capacidad distinta de un individuo con un servicio social. Descubrir que uno tiene aptitud para hacer y lograr una oportunidad para hacerlo es la llave de la felicidad. Nada es más trágico que el fracaso en descubrir la verdadera misión de uno en la vida o encontrar que uno ha derivado o ha sido forzado por las circunstancias hacia una profesión que no congeniaba con él. Una ocupación acertada significa simplemente que las aptitudes de una persona están en un juego adecuado, actuando con el mínimo de fricción y el máximo de satisfacción. Con referencia a los otros miembros de una comunidad, esta adecuación de la acción significa, naturalmente, que estos obtienen el mejor servicio que la persona puede prestar. Se cree generalmente, por ejemplo, que el trabajo del esclavo era, en último término, ruinoso, aún desde el punto de vista puramente económico, puesto que no había un estímulo suficiente para dirigir las energías de los esclavos y se producía, por tanto, una pérdida. Además, como los esclavos estaban reducidos a ciertas profesiones prescriptas, deberían quedar inutilizables para la comunidad muchas aptitudes y habría, por consiguiente, pérdidas fatales. La esclavitud solo es un ejemplo en una escala evidente de lo que ocurre en alguna medida siempre que un individuo no se encuentra a sí mismo en su trabajo. Y no puede encontrarse plenamente cuando se considera con menosprecio a las profesiones y se mantiene un ideal convencional de cultura que es esencialmente igual para todos. Platón estableció el principio fundamental de la filosofía de la educación. Véase página 82, cuando afirmó que era misión de la educación descubrir para qué era buena cada persona y prepararla para dominar aquel género de excelencia propia, porque tal desarrollo aseguraría también la satisfacción de las necesidades sociales del modo más armonioso. Su error no estaba en su principio cualitativo, sino en su limitada concepción de la esfera de vocaciones necesitadas socialmente. Una limitación de visión que reaccionó para oscurecer su percepción de la infinita variedad de capacidades que se encuentran en los diferentes individuos. 2. Una ocupación es una actividad continua que tiene un propósito. Consiguientemente, una educación mediante ocupaciones combina dentro de sí misma la mayor parte de los factores que conducen al aprender mejor que cualquier otro método. Aquella pone en juego instintos y hábitos. Es una enemiga de la receptividad pasiva. Tiene un fin en vista, han de alcanzarse resultados. De aquí que apela al pensamiento. Exige que se mantenga constantemente la idea de un fin para que la actividad no pueda ser ni una rutina ni un capricho. Puesto que el movimiento de la actividad ha de ser progresivo, dirigiéndose de una etapa a otra, se requiere observación e ingenio en cada una de ellas para vencer los obstáculos y descubrir y readaptar los medios de ejecución. En suma, una ocupación proseguida en condiciones de que al fin sea la realización de la actividad más que el mero producto externo, satisface las exigencias que se pusieron anteriormente en conexión con la discusión sobre los fines, el interés y el pensamiento. Véase capítulos 8, 10 y 12. Una vocación es también, necesariamente, un principio organizador para la información y las ideas, para el conocimiento y el desarrollo intelectual. Proporciona un eje que pasa por una cantidad inmensa de detalles. Hace que diferentes experiencias, hechos y temas de información se pongan en orden unos con otros. El abogado, el médico, el investigador en alguna rama de la química, el padre, el ciudadano interesado por su propia localidad, tiene un estímulo constante de actuación para observar y relacionar todo lo que se refiere a sus actividades. Inconscientemente, por la motivación de sus ocupaciones, obtienen toda la información y la conservan. La vocación actúa como imán que atrae, como cemento que une. Tal organización del conocimiento es vital porque se refiere a las necesidades. Se expresa y reajusta en la acción de modo que nunca llega a estancarse. De una clasificación y selección y organización de los hechos que se elabora conscientemente por fines puramente abstractos,
puede compararse en solidez o eficacia con la que une bajo la presión de una ocupación. En comparación con esta, aquella unión es formal, superficial y fría. 3. La única preparación adecuada para las ocupaciones es la preparación mediante las ocupaciones. El principio antes formulado en esta obra, véase capítulo 6, de que el proceso educativo es su propio fin y de que la única preparación suficiente para las responsabilidades ulteriores se obtiene haciendo lo más posible en la vida inmediata, se aplica en toda su plenitud a las fases vocacionales de la educación. La vocación dominante de todos los seres humanos en todos los tiempos es vivir, desarrollarse intelectual y moralmente. En la niñez y la juventud, con su relativa liberación de la presión económica, este hecho es patente y manifiesto. Predeterminar alguna futura ocupación para la cual haya de preparar estrictamente la educación es perjudicar las posibilidades del desarrollo presente y, por tanto, reducir la preparación adecuada para un futuro empleo conveniente. Repitiendo el principio que hemos tenido que apelar tan frecuentemente, esa preparación puede desarrollar una habilidad rutinaria semejante a la de una máquina, aun cuando esto no sea muy seguro, ya que puede producir disgusto, aversión y descuido. Pero será a expensas de aquellas cualidades de observación, vigilante y de planeamiento coherente e ingenioso que sirve de recompensa intelectual a una ocupación. En una sociedad regida autocráticamente, constituye con frecuencia una finalidad consciente prevenir el desarrollo de la libertad y la responsabilidad. Unos pocos realizan el planeamiento y la ordenación, y los demás siguen las direcciones y están confinados deliberadamente a unos caminos estrechos y prescriptos de conducta. Por mucho que tal esquema pueda favorecer el prestigio y el beneficio de una clase, es evidente que limita el desarrollo de la clase sometida. Dificulta y reduce las oportunidades de aprender mediante la experiencia de la clase dominante y en ambos sentidos obstaculiza la vida de la sociedad como un todo. Véase página 222. La única alternativa es que toda preparación temprana para las vocaciones sea indirecta más que directa, a saber, mediante el ejercicio de aquellas ocupaciones activas que están indicadas por las necesidades e intereses del alumno en el momento. Solo de este modo puede realizarse por parte del educador y del educando un descubrimiento auténtico de las aptitudes personales, de suerte que puede indicarse la adecuada elección de una labor especializada en la vida ulterior. Además, el descubrimiento de la capacidad y la aptitud será un proceso constante en tanto que se realiza el desarrollo. Es una opinión convencional y arbitraria suponer que el descubrimiento de la labor a seleccionarse para la vida adulta se hace de una vez para todas en alguna fecha particular. Descubrirnos en nosotros, por ejemplo, un interés intelectual y social por las cosas que se refieren a la ingeniería y decidimos hacer de esta nuestra profesión. A lo sumo, esto solo esboza el campo a que ha de dirigirse el desarrollo ulterior. Es una especie de tosco diseño para utilizarlo al dirigir las ulteriores actividades. Es el descubrimiento de una profesión en el sentido en que Colón descubrió América cuando tocó sus costas. Quedan por realizarse futuras exploraciones de un tipo infinitamente más detallado y extenso. Cuando los educadores conciben la orientación vocacional como algo que lleva a una elección definitiva, irreparable y compleja, tanto la educación como la vocación escogida serán probablemente rígidas y dificultadoras del desarrollo ulterior. En este sentido, la vocación escogida será de tal carácter que deje a la persona interesada en una posición permanentemente subordinada, ejecutando lo concebido por otros que tienen una profesión que les permite un juego y un reajuste más flexibles. Y así será, en efecto, en tanto que el uso ordinario del lenguaje no puede justificar que se llame actitud flexible de reajuste a la elección de una nueva vocación ulterior. Si hasta los adultos han de estar atentos para procurar que su profesión no les asfixie y fosilice, los educadores deben cuidar ciertamente de que la preparación vocacional de la juventud sea tal que les permita una reorganización continua de los fines y los métodos.